Buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia. Hoy estamos en la segunda charla que se han organizado como motivo del día 25, Día de la Violencia de Género. Hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos, es el jefe de la policía de Novelda. Yo creo que con él sobran las presentaciones y sí disculpar la presencia del alférez de la Guardia Civil, que hoy nos iba a dar una charla junto con Juan Carlos. Después de Juan Carlos vamos a tener a Joaquín. Joaquín es inspector de la Policía de San Vicente y criminólogo. Están adscritos a una unidad de violencia de género en la vecina localidad de San Vicente. Y Cristina es diplomada en criminología, detective privado y grafología judicial. Ellos nos van a contar un poquito cómo podemos conocer los recursos de nuestro municipio. Gracias. Buenas noches, ante todo, gracias por su asistencia. Desde la Concejalía de Servicios Sociales se me indicó el realizar unas charlas sobre los recursos municipales en materia de violencia de género. Yo lo voy a realizar bajo la experiencia profesional que tenemos aquí en Novelda, dentro de la Policía Local, y también basándome en la normativa, en la legislación, fundamentalmente en la Ley Orgánica de Medidas de Protección de la integral contra la violencia de género. Y también en una estadística que ha sacado la Delegación de Gobierno contra la violencia de género. En un primer momento, analizamos lo que establece la ley como violencia de género, como la manifestación de la discriminación y la situación de desigualdad en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por una relación similar de afectividad. La ley también establece que los hijos y las hijas son víctimas de violencia de género. Y aquí saco una estadística de la Delegación de Gobierno para la Violencia de la Mujer de este mismo año, en la que se indica que el 63% de las mujeres que han sufrido violencia doméstica, 63% de ellas, sus hijos han estado presenciando este tipo de violencia, y de ellos un 92,5% eran menores de edad. Esto conllevado también a que de estos hijos menores que observaban esa violencia, el 64,2% también fueron objeto de violencia. Es un dato importante y a su vez alarmante, ¿no?, en cuanto a la relación entre la violencia doméstica y los hijos. La ley, a la hora de establecer los recursos, identifica cuáles son las causas de la violencia de género. Y es importante que las tengamos en cuenta, puesto que los recursos municipales tendrán que ir en relación a ellos. Entonces establece la violencia física, que es toda conducta que atenta contra la integridad física de la mujer, tanto con lesiones, golpes, hematomas, fracturas, etc. Establece también lo que es la violencia psicológica, que es más complicada de demostrar, que es toda conducta que atenta contra la integridad física y emocional de la mujer, aquellos tratos degradantes, insultos, coacciones, humillaciones, etc. La violencia sexual, como toda conducta que atenta contra la libertad y la indemnidad sexual de la mujer, con actos de naturaleza sexual forzosa por parte del maltratador. La violencia económica, que es importante también, que es aquella limitación o privación no justificada de los bienes y recursos patrimoniales. Este tipo de violencia se da mucho en el aspecto que a veces hay mujeres que apenas tienen recursos económicos para la subsistencia mínima. En este caso, el agresor, el compañero, pues está realizando una coacción sobre la mujer en este término. También la ley ya contempla la mutilación genital femenina y otras conductas y tradiciones culturales que son nocivas para la mujer y para las niñas. Todo esto es importante explicar porque nosotros en nuestro trabajo nos damos cuenta que hay determinadas víctimas de violencia de género que explican
a la policía ciertas conductas y las ven como lógicas, como conductas que no son propias de violencia de género. Y esto es entendible tal vez por una falta de información. También este caso se da muchísimo en los jóvenes que interiorizan conductas de violencia de género y las establecen como muestras o afectos de cariño. Han estado saliendo unas estadísticas a nivel de educación donde se contempla claramente este dato, es decir, jóvenes que entienden que el cariño, pues, es una expresión de cariño es el sometimiento o el control que mantiene su pareja sobre ellos. En la estadística que realiza la delegación de gobierno se ve en esta gráfica claramente que aquellas mujeres que han sufrido un control, una violencia de control por parte de su compañero, un 25% son mujeres entre una edad de 16 y 19 años. Un 19,2% mujeres entre 20 y 24 años. Y va decreciendo según el aumento de la edad. Pero este dato también nos demuestra la problemática que está surgiendo en la juventud. Es decir, la gente joven está sufriendo violencia de género. La ley también contempla, y tenemos que tenerlo en cuenta, puesto que los recursos municipales deben de ir enfocados a ello, los derechos de la víctima. Establece los derechos a la información, es decir, toda mujer tiene derecho a que se le asesore y se informe sobre su situación personal y los recursos que los órganos municipales, en este caso la administración local, debe dispensarle. Tiene derecho a una asistencia social integral, es decir, la mujer debe recibir servicios a través de los servicios sociales, con una atención integral en cuanto a psicólogos, apoyo social y seguimiento de sus reclamaciones y derechos sobre las causas que le llevan. Una asistencia jurídica gratuita a través de un abogado y un procurador que tenga causa en la materia de su violencia que padece. Unos derechos laborales y prestaciones de seguridad social de acorde a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores, que fundamentalmente pues redundan en una reorganización de su tiempo de trabajo que le permita atender a su familia o a una movilidad geográfica en caso de que exista una violencia de género con problemas de seguridad. También tiene unos derechos económicos. La mujer víctima de violencia de género que no perciba más de un 75% del salario mínimo interprofesional tiene unos derechos económicos atendiendo a su cuantificación y la periodicidad del tiempo en cuanto a que padezca alguna disminuiría o tenga algún miembro familiar con estas minusvalías, que suelen ser a partir del 33%. Y estos derechos que hemos comentado, la estadística de la delegación de gobierno nos indica claramente la mujer que padece la violencia de género, qué derechos prefiere inicialmente. Estos datos son de este año. El apoyo psicológico es en un 69,95%, casi un 70%. Las ayudas económicas en un 44,94%. El apoyo jurídico en un 34%. La ayuda médica en un 22%. Las facilidades en el trabajo y la flexibilidad horaria en un 21,98%. Los alojamientos protegidos en un 19,56%. Es significativo que tanto la telefonía de emergencia como las pulseras que controlan al maltratador, sin embargo, tienen un porcentaje muy reducido, como es un 15,14% y un 14,11%. Es decir, esto nos indica cuál es la necesidad de forma perentoria que la mujer que causa violencia de género tiene. Y obviamente dónde debemos enfocar los recursos municipales para atender estas necesidades. La ley también habla, y es muy importante, de la sensibilización y la prevención. Es decir, sabemos una causa, pero debemos de evitar que ello ocurra. Y la ley nos indica objetivos muy claros. Inclusive la propia Federación Española de Municipios y Provincias elaboró una guía de sensibilización y de prevención dirigida a las entidades locales.
En esta guía es muy importante porque indica claramente la diferencia entre sensibilización y prevención, que aunque tienen objetivos comunes, es decir, son complementarios, pero tienen objetivos dispares, como vamos a ver. Por sensibilización debemos de entender la no permanencia de oculta de este hecho de la violencia de género. Fundamentalmente se basa en la información, en que se reconozcan las causas de la violencia de género y que cada individuo tome parte en ella. Básicamente es informar. Las herramientas que tiene la sensibilización básicamente son las campañas, los folletos, los carteles, las celebraciones de jornadas, como estamos haciendo, las conmemoraciones, como vamos a realizar en el acto del día 25 de la violencia de género, etc. Sin embargo, la prevención va más allá de la sensibilización, porque lo que actúa es en las causas, no en los efectos. La prevención lo que trata es de prevenir que no vuelva a suceder violencia de género. Creo que esto es fundamental. Es decir, no se trata de atender a la persona que ha sufrido la violencia de género, sino tenemos que buscar recursos para evitar que esto suceda, porque si no esto siempre será una espiral. Obviamente la prevención, y esto es muy importante, se basa en líneas de actuación en cuanto a la educación y la formación. La educación es fundamental y la formación, tanto de los profesionales como de las propias mujeres víctimas de violencia. La prevención trata de educar, de adquirir aquellos conocimientos, valores y actitudes que la violencia de género debe tener para evitar que suceda. Hay una cuestión, y es que hay determinadas actuaciones preventivas. Normalmente los municipios nos volcamos mucho en recursos de sensibilización, pero no en recursos de prevención. Y esto es un error puesto que estamos restando efectividad al problema. En esta tabla comparativa vemos claramente el objetivo principal de la sensibilización, que es fundamentalmente implicar al individuo y al colectivo. En cuanto a la prevención, su objetivo principal es evitar que no suceda más la violencia de género. En cuanto a las estrategias metodológicas que utiliza la sensibilización y la prevención son distintas. Fundamentalmente la sensibilización es la información. Sin embargo, la prevención es la educación y la formación. Y redundo mucho en estos dos aspectos porque creo que son fundamentales. ¿Desde dónde debemos de actuar en estos aspectos? La sensibilización, fundamentalmente, son los medios de comunicación, pero en cuanto a la prevención es la comunidad educativa. Y me gusta mucho que esté concejal de educación y de cultura, porque creo que el problema de la violencia de género es un problema integral que debemos de afrontarlo en todos sus aspectos. Y hay aspectos importantísimos. Los resultados que deseamos en estas actuaciones, en la sensibilización, es conseguir cambios y actitudes y conductas, implicar a la ciudadanía, pero en la prevención es que nadie tolere la violencia de género, que nadie la utilice y que nadie la sufra. Y esto es muy importante. La tipología que lleva un aspecto y otro es que en la sensibilización pues, utilizamos publicaciones, guías, folletos, etc. Y sin embargo en la prevención utilizamos la educación primaria y secundaria. Creo que es importante, hemos estado analizando lo que nos va diciendo la ley que debemos de hacer y donde los municipios deben de actuar recursos para ir aplicando esta ley. En cuanto a las fuerzas de seguridad, hay que indicar que Novelda cuenta con la Policía Local y la Guardia Civil, que está totalmente coordinada. Tenemos unos protocolos de una actuación prioritaria durante las 24 horas del día. Los tiempos de respuesta son mínimos, en ocasiones de menos de 5 minutos, y donde inmediatamente, bien por parte de Policía Local o Guardia Civil, se da una atención de inmediatez a la persona que sufre violencia de género. Posteriormente, y en el mismo tiempo, se realiza una investigación en cuanto a esa circunstancia
se hace un seguimiento también de esta persona, se le informa, se le protege, se hace una protección inmediata de la situación y donde se informa de todos los derechos y asesoramiento que tiene. Es decir, todo lo que hemos estado enumerando hasta ahora, la Policía Local y Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, informan inmediatamente a esta persona y la asesoran. Todo esto está coordinado con la Guardia Civil. Novelda hay que entender que tiene una unidad de violencia de género. Novelda tiene dentro de las fuerzas de seguridad una unidad de violencia de género, donde estamos coordinados y donde nosotros hacemos normalmente una primera prevención, inclusive con diligencias de prevención, con detención de la persona, con apoyo de la víctima, con un apoyo sanitario en todos los aspectos. Coordinados también con el juzgado de Novelda y con los departamentos de la mujer y de servicios sociales del ayuntamiento. Estas unidades de actuación por parte de los cuerpos de seguridad es una actuación polivalente. Es decir, hay poblaciones que tienen determinados policías dedicados a una situación específica como es la violencia de género, pero no en una utilización de una personación inmediata, sino en hacer un seguimiento sobre esas personas que padecen la violencia de género. Nosotros en Novelda lo tenemos establecido de esta forma, tenemos nuestras unidades de violencia de género y tenemos a su vez patrullas que yo invito a cualquier persona que pueda decir que una patrulla de la Policía Local, Guardia Civil, ha tardado más de 5 minutos en actuar ante una demanda en materia de violencia de género, porque es una prioridad absoluta para nosotros. Las estadísticas de Novelda en cuanto a violencia de género están establecidas en este cuadro. Actualmente, lo que llevamos de año, hay 45 actuaciones en violencia de género, hay 4 quebrantamientos, presencia de menores en estas actuaciones ha habido solamente una, casos de personas reincidentes 7 y órdenes de alejamiento 72. Vemos que otros años, como el año 2013, habían 51, subió un poquito en el año 2014 con 61, los quebrantamientos también subieron, de 5 en el 2013 a 2014, 11. Sin embargo, observamos que los casos de personas reincidentes van descendiendo, de 26 en el 2013 a 12 en el 2014 o 7 en el 2015. Y las órdenes de alejamiento pues van un poco a la par. Bien, desde la Concejalía de Seguridad decimos, y si nos preguntamos, es decir, ¿se cubren los objetivos, es decir, los recursos municipales? Pues yo entiendo que sí. Es decir, hay unos servicios municipales que realizan una función integral en materia de violencia de género. Porque claro, la violencia de género no es la policía. La violencia de género es un problema mucho más grave. Es un problema integral, donde deben de interrelacionarse diferentes departamentos y concejalías. Donde la policía obviamente tiene que estar, y pienso también que es materia importante. Por eso nosotros nos sentimos insatisfechos y pensamos que hay que ir a más. Es decir, que hay que mejorar. Hay que mejorar puesto que es un problema grave, es un problema social y público, y luego hablaríamos en diferentes intervenciones cómo incluso la propia víctima interioriza que es un problema privado de ella, que no es un problema público. Con lo cual esto conlleva una mayor dificultad, puesto que yo he tenido actuaciones donde la propia víctima, con agresiones, no quiere denunciar, no quiere facilitar datos, no quiere ser asistida en un centro médico, es decir, no quiere colaborar en nada. Tuve recientemente, hace apenas 2 meses, un caso en el cual inclusive el sede policial no quería colaborar y amenazó incluso con denunciar a la propia policía porque se sentía un poco coaccionada. Porque ella decía que eso era un problema privado de ella, cuando había sufrido lesiones graves. En sede judicial, el propio juez me comentó la problemática, es decir, que tampoco quería denunciar a su compañero. Al final se le dictó una orden de alejamiento a pesar de la propia víctima. Estos hechos son importantes y son hechos que lo que indican es que debe de haber una mayor información y una mayor prevención en esta materia, donde yo pienso que los servicios
o de recurso municipal sí que deben de actuar. Por eso nosotros lanzamos una propuesta conjuntamente con la Concejalía de Servicios Sociales y la creación de una comisión de coordinación y seguimiento para la prevención de la violencia de género y atención a las mujeres en Novelda. Porque consideramos que es un organismo bastante importante, donde lo que vamos a hacer es sacar partido a todos los recursos municipales que tiene el propio ayuntamiento. Porque la ley, ¿qué nos dice? La ley nos está marcando las pautas a seguir a todos los organismos, tanto interprovinciales como locales. Claro, nosotros desde el estamento más bajo, que es la administración local, somos los que tenemos que aplicar. Entonces yo entiendo que esta comisión va a ser muy importante porque coordinará todos los departamentos y todas las concejalías, tanto la de sanidad, educación, que son muy importantes, y también en materia de sanidad se puede hacer una labor muy interesante, puesto que ellos tienen sus propios protocolos, una labor de prevención, de comunicación, de prevenir futuros casos, porque los centros sanitarios, nosotros tenemos contactos con ellos, y a veces los propios médicos alertan de situaciones que empiezan a vivir, de ese ciclo de la violencia donde existe ya una tensión y donde se puede actuar para prevenir de que ocurran actos ya graves. Donde al menos esta comisión se reúna mensualmente, al menos una vez, o extraordinariamente, y donde se establezca una actuación integral y personalizada de cada mujer que sufra la violencia de género, y donde estemos interrelacionados todos los organismos, todas las concejalías del ayuntamiento y obviamente con la colaboración de los estamentos interprovinciales en su colaboración. Yo también insistiría en que hay que efectuar mayores actuaciones de prevención, donde fundamentalmente en materia educativa, que es muy importante, porque la violencia de género al fin y a la par es un problema de educación. Es unos roles adquiridos dentro de la socialización que tenemos, donde al hombre y a la mujer se le están dando unas pautas y que, insisto, que gente muy joven interioriza como que eso es así. Luego nos está diciendo que la educación es fundamental. Y hay estadísticas a nivel de centros educativos donde lo están demostrando. En esta participación, la policía local quiere implicarse de una forma muy directa. Nosotros queremos colaborar fundamentalmente con educación en realizar estas materias de prevención, también en sanidad, porque lo consideramos muy importante y que está la coordinación que tenemos actualmente con ellos, aunque sea a nivel unidireccional, pues está funcionando muy bien. En definitiva, he querido exponer lo que la ley nos está indicando que hagamos, lo que determinados organismos a nivel estatal y estadísticas totalmente fiables, porque lo que he dicho lo dice la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, estadísticas de este año, y donde la propia ley lo que nos está diciendo es que se debe de actuar, pero de una forma completa, mediante unas medidas integrales y donde los recursos municipales obviamente se tienen que poner en marcha. Muchas gracias y si quieren alguna pregunta. Que hay mujeres que no quieren hacer la denuncia, que se niegan, y a pesar de eso se ha hecho una intervención sobre el maltratador. ¿Qué ocurre cuando hay una mujer que retira la denuncia? Hay un seguimiento del maltratador, queda fichado. ¿Qué situación es esa? Porque no sé si aquí en Novelda se ha dado, pero es evidente que muchas mujeres hay veces que retiran la denuncia por razones que todos conocemos, ¿no? Por miedo, bueno, Sí, bueno, la ley ya contempla que, bueno, a pesar de estos casos que incluso la propia víctima no denuncie, pues se lleve a efecto medidas de prevención, tanto incluso medidas civiles también, como el caso que comenté, que el propio juez, pues a pesar de la propia víctima de violencia de género, pues decretó una orden de alejamiento, y obviamente eso conlleva que las fuerzas de seguridad llevan a efecto un seguimiento. Muy buenas tardes.
tardes a todas y a todos. Gracias al Ayuntamiento por habernos invitado a poder transmitiros lo que la compañera y yo queremos un poco hilando las palabras que ha comentado el jefe de la Policía Local, que suscribo en esas líneas. El papel de la policía, el papel de los ayuntamientos, el papel de los recursos municipales, el papel de todos los que estamos implicados para trabajar contra la violencia de género. La violencia de género, para poder afrontarla, es un trabajo de todos. Aquí no se trata de que un recurso haga más, haga menos, sino si no trabajamos de forma coordinada y todos vamos en la misma dirección, va a ser muy difícil poder ayudar a quien realmente es la protagonista, que es la víctima, la que sufre esta lacra. La compañera y yo pertenecemos al servicio Biogen de la Policía Local de San Vicente. Es un ejemplo, es una idea, un ejemplo de cómo podemos desde la Policía Local, lo que decía el jefe de la policía de aquí de Novelda, cómo podemos de la Policía Local participar, no solamente ya en la intervención, sino también proponer ideas para trabajar en educación muy importante, dentro del plan director de seguridad en los centros escolares, el papel de la policía en las charlas, en la colaboración, en la información. Los adolescentes es muy importante, porque desde los adolescentes, si estamos encontrándonos con adolescentes o conductas de violencia que no son percibidas por los adolescentes, si los propios adolescentes no conciben o no perciben que una conducta es violenta, no van a poder rechazarla. Y de hecho muchos adolescentes la conciben como normales. Y si no trabajamos en esa línea, es muy difícil que podamos evitarlas. Desde nuestra posición de la Policía Local de San Vicente, o del Ayuntamiento de San Vicente, como les digo, es un ejemplo de cómo podemos hacer. Luego me sucederá al compañero de la Policía Local de Alicante, donde es una experiencia mucho mayor, o un municipio evidentemente mucho mayor y con una perspectiva mucho mayor. Pero municipio pequeño, es decir, hemos evolucionado, porque esto del servicio de Biogen no es una cosa que hayamos puesto ahora, sino que llegar aquí nos ha costado mucho. Es decir, convencer a las administraciones, al resto de fuerzas y cuerpos de seguridad. Por ejemplo, San Vicente, aparte de contar con la Guardia Civil, contamos con la Policía Nacional. Es un municipio que tiene compartido la seguridad en los 3 cuerpos policiales. Tenemos una zona de demarcación donde es responsable la Policía Nacional, una zona de demarcación donde es responsable la Guardia Civil y nosotros cubrimos todo el tema municipal. Es decir, 3 cuerpos policiales distintos que trabajamos y nos hemos coordinado en trabajar en el tema de violencia de género. Es muy importante, cuando hablamos de recursos municipales, poner sobre la mesa la coordinación y el trabajo en red. Servicios sociales, educación, integración e igualdad, dependencia. Nosotros ahí contamos una creación de 2010 con el Observatorio Municipal de Violencia Social, donde están representados todos los recursos o todos los agentes que trabajamos en violencia. ¿Para qué? Para trabajar de forma coordinada, básico. Es importante a la hora de afrontar un recurso, o a la hora de afrontar un caso, o a la hora de afrontar una intervención, afrontarla de manera coordinada. Desde el psicólogo, psicóloga, trabajador, trabajadora social, tanto en los ayuntamientos como en los centros de salud, asistencia jurídica a la víctima, educadores, mediadores, pedagogos, centros educativos, fuerzas y cuerpos de seguridad. Todos vamos recibiendo información o intervenimos con la víctima o con un supuesto episodio de violencia en momentos muy diferentes. Si trabajamos coordinados todos, cualquier intervención, sea de índole que sea, va a ir siempre en la misma línea. Y cualquier agente, cualquier interlocutor que trabaje con la víctima va a ir en intervención y va a ir en coordinación con el resto de los compañeros. Hola, buenas tardes. Bueno, salvado todo el protocolo que hay que seguir y que más o menos todos aplicamos por igual, luego está el día a día, el pelear y estar ahí pues intentando conocer a las víctimas, en serio, que son a los que primero llegan, por desgracia en muchas ocasiones, es a nosotros. Entonces nosotros, en nuestro servicio, empieza pues de 3 formas más o menos. O bien porque está ocurriendo el hecho, que de forma inmediata a través del 112 o llamadas de vecinos
o de la propia víctima o incluso tristemente de los propios hijos, se recibe la llamada urgente y emergente que hay que atender, pues eso, un servicio que ha provocado una violencia de género en el domicilio. Esa es una de las formas más habituales que interviene la policía. Luego también, cuando el hecho ya ha ocurrido, es cuando nos ponemos en contacto con la víctima para ayudarla, asesorarla y darle todos los servicios que muy bien los compañeros han dicho y que cada vez más los ayuntamientos van prestando a los ciudadanos. Este servicio a nosotros, ya cuando ya ha ocurrido, se nos pasa muchas veces por otro cuerpo. Como nosotros compartimos con Guardia Civil o con Policía Nacional cuando tenemos conocimiento de alguna víctima, y dado que tenemos muy buena predisposición en nuestro ayuntamiento, que tenemos un servicio de paisano, pues acompañamos a la víctima a todo, desde poner la denuncia, primero ir al médico, luego poner la denuncia, luego asesorarla, hacemos un poco de apoyo emocional desde el primer momento y ya desde que nos la asignan hasta que la persona ya se desvincula del programa, intentamos estar siempre los mismos policías con ella. Y luego otra forma de la que accedemos nosotros al conocimiento de algún problema es a través del teléfono o de algún personamiento de algún familiar que pide información, porque está viendo unos hechos o porque está teniendo en su casa una serie de circunstancias que no sabe cómo manejar. Muchas veces son pues, desde iniciar un procedimiento de separación, el que provoca una crisis de conflicto en la unidad familiar y no saben cómo gestionar. También ahí asesoramos, dependiendo de lo que cuente la persona, o bien si tenemos que intervenir nosotros porque es algo grave, o bien simplemente se le remite a servicios sociales, o en nuestro ayuntamiento también tenemos un gabinete de mediación familiar para poder encauzar un poco esa nueva situación y que no vaya más. De esos casos que no han sido graves, se hace también un seguimiento para, pues si hay que intervenir, ya conocer a la persona y se le sigue llamando. Nosotros, desde la unidad, intentamos llamar habitualmente tanto a los casos que nos establece el protocolo, como las veces que tenemos que hacerlo, también hacemos con la gente que conocemos de situaciones que están pasando un poco mal hasta que las resuelven. Normalmente las que no son graves terminan resolviéndolas bastante bien. Siempre todas las tres formas que nos entran a nosotros de conocimiento en la unidad, este tipo de casos, siempre llevamos a la entrevista personal. Cuando son muy graves, cuando hay denuncia, hay menores, incluso vamos a los domicilios, a hablar allí con ellas, a tranquilizarlas, a asesorarles con todos los recursos. No quisiera repetir más que nada porque lo suyo es estar ahí en el sitio cuando la víctima está afectada, está muy decaída, muchas veces es incapaz de pensar por sí misma. A veces tampoco nosotros podemos presionar mucho porque pasan de estar haciendo cosas que no quieren, que les impone su propia pareja, a tener que hacer cosas que les imponemos nosotros. Entonces hay que jugar mucho con el apoyo emocional para que ellas solas entiendan lo que les está pasando y con nuestra ayuda acudan a ese tipo de recursos, ya sea la denuncia, ya sea centro 24 horas, que atienden súper bien a cualquier hora, ya sea los servicios sociales municipales, mediación, vamos, todo tipo de recursos. Nosotros somos los que tenemos que hacerles entender que esa ayuda les va a hacer salir de esa espiral de violencia que están sufriendo. Y en ese sentido, nuestra unidad está funcionando de forma que lo veo yo muy bien, porque tenemos esa posibilidad. El compañero, que es el jefe de la unidad, ha conseguido que estemos libres del servicio y que nos dediquemos en exclusiva a estar con las mujeres. En este caso, todo lo que tenemos son mujeres. También es cierto que también puede ocurrirle a algunos hombres, también pasan por situaciones violentas que todavía pues, no se denuncian
Bueno, muchas gracias tanto a Cristina como a Joaquín. Nos ha encantado todo lo que nos ha contado y yo creo que para todos los presentes ha sido de gran utilidad. Ahora quiero dar paso a Iván Torregrosa. Él es también policía en la vecina localidad también de Alicante. Él es antropólogo, trabajador social y nos va a dar una charla de cómo se forma un maltratador. Os dejo con él y a ver lo que nos cuenta. Buenas tardes a todos y a todas. Agradecer a la corporación la invitación para asistir a esta charla y felicitar a los compañeros por la ponencia que han realizado y por lo difícil que me han puesto para poder decir algo que no hayan dicho, ¿no? Si alguno de ustedes quieren preguntar algo, tienen alguna duda, soy el último en la ponencia. Si tienen alguna duda o quieren preguntar algo, yo se lo respondo sin ningún problema y siempre tengo que tener en cuenta que no va a haber malas preguntas sino malas respuestas. La ponencia, me preguntaron de qué iba a ser la ponencia y digo, bueno, como voy a ser el último, pues tendremos que hacer la ponencia de algo de lo que no hayan hablado muchos los demás, ¿no? Y quizá la ponencia vaya a complementar un poco lo que se está hablando, o incluso una de las preguntas que hacía una de las asistentes, ¿no? Que preguntaba, ¿no?, la inquietud de esa señora que no denunciaba, qué es lo que ocurría, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué le pasa a esa señora, por qué no denuncia, y tenemos que preguntarnos por qué ese señor le ha pegado a esa señora. Y tenemos que preguntarnos por qué a lo mejor los vecinos no han denunciado esa situación cuando todos tenían conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Tenemos que ir a la raíz de la cuestión. Porque yo no sé si aquí los presentes, me imagino que habrán estado en más de una charla en este ciclo, les ha quedado ya claro lo que es la violencia de género, por qué se produce y cómo combatirla, ¿no? Hemos hablado de prevención, etcétera, etcétera. Hay unos elementos que yo creo que son claves, que todos tenemos que tener muy claros, y son complicados, porque yo muchas veces comento, ¿no?, que todo eso nos puede llevar a una crisis existencial, a una crisis de nosotros mismos, y lo vamos a ver. Hay dos conceptos fundamentales dentro de la violencia de género, que son lo que es el género y lo que es el sexo. Si yo preguntara aquí a los asistentes, o puedo preguntar qué es lo que es el género y qué es el sexo, más de uno diría que el género y el sexo es lo mismo. ¿Qué es el género? Aquí a las señoras de la primera fila. ¿Qué es el género? Si yo le digo a usted qué es el género, ¿usted qué me responde? Violencia de género es... O mujer o hombre, bueno, me imagino yo, ¿no? solo el sexo. El género es mujer u hombre. Hombre. ¿Y el sexo? La relación entre la mujer y el hombre. De esas personas. Sexo. Entonces, de todo lo mismo. Todo lo mismo, ¿no? Es decir, lo mismo el género que el sexo, No ¿no? es lo mismo, para nada. No es lo mismo, el sexo y el género. ¿Qué es el sexo y qué es el género? Sexo es una característica biológica que tienen las personas cuando una mujer da luz, o tiene un hombre o tiene una mujer. Ya está. Sexo es una cuestión biológica que viene predeterminada y que no podemos cambiar. Un señor nace con unos determinados órganos genitales y una señora nace con unos determinados órganos genitales y unas características determinadas. Eso es el sexo. No lo podemos cambiar. Nosotros podemos coger a un señor o a una señora, la podemos operar, le podemos hacer cirugía, le podemos poner pecho, o podemos al señor quitarle esto, quitarle lo otro, pero el sexo, si le hacemos un análisis de sangre, pues será un sexo masculino o un sexo femenino. ¿Vale? Está biológicamente determinado y no lo podemos cambiar. Eso es el sexo. ¿Y qué es el género? Pues el género es que yo... Te pregunto a ti directamente, como con la que lo sabes, pues ya tenemos la respuesta. Pues el género es pues los roles que por ser un hombre o una mujer se les da a las personas en nuestra sociedad. Es una serie de tareas y de estereotipos que vienen ya en la cultura donde naces. Y ya se encargan los medios de comunicación de recordarte lo de rosa, lo de azul, lo
las muñecas y todas estas cosas que al final pues, se bombardean la cabeza y si no las haces parece que estás haciendo un pecado, eso es otro tema. Es decir, el género, lo ha explicado muy bien, son todas aquellas actitudes, características, comportamientos que nosotros, la sociedad, nuestra sociedad en la que vivimos, decimos que tiene que hacer un hombre o una mujer. Por lo tanto, todas esas características que nosotros culturalmente decimos que hay que hacer son arbitrarias, son inventadas. Es decir, que la señora tenga que llevar tacones, que tenga que llevar falda, o el pelo de esta forma, o el pelo de otra forma, o los señores más con el pelo más cortito, o con barba, etcétera, etcétera, todo eso nos lo hemos inventado nosotros. Si ahora mismo aquí cayera no sé, en el mundo que hubiese una bomba y quedasen 2 personas, y esas 2 personas tuvieran hijos y quedasen que lo bonito es que las chicas llevan el pelo corto y los chicos llevan el pelo largo, y que las chicas se dediquen a hacer una serie de actividades y los chicos se dediquen a hacer otra serie de actividades, pues eso sería lo normal. Algo que dentro de esa sociedad se ha inventado y hemos dicho que eso es así y vamos siguiendo, haciéndolo durante mucho tiempo. Obviamente la cuestión estética es lo de menos, ¿no? Establecer que lo que es un hombre o una mujer, porque tenga que llevar falda, porque tenga que llevar pelo, etcétera, etcétera, es lo de menos. Lo más gravoso es que junto con esa serie de elementos se dan unas características en las que se dota a un poder al hombre frente a la mujer. Una situación de dominación del hombre sobre la mujer. De hecho, cuando vemos las características, cuando damos un curso, yo suelo poner una pizarra y digo, decidme cuáles son las características de un hombre. Y lo que normalmente suelen decir los alumnos, pues el hombre es fuerte, el hombre es valiente, el hombre es agresivo, el hombre es dominante, el hombre juega al fútbol, tal. Y por otro lado, cuando preguntamos las características de la mujer, pues nos dan una serie de características. La mujer es guapa, pues se preocupa por la belleza, es más sentimental, más comprensiva, tal, esto. Una vez que hemos complementado esas 2 tablas con las características del hombre y con las características de lo que pensamos de que es un hombre y que es una mujer, me da lo mismo el grupo que sea. De hecho, si lo hubiésemos hecho aquí, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, si lo hubiésemos hecho aquí ocurriría exactamente lo mismo. Yo cogería y iría viendo una característica del hombre y buscaría una característica de la mujer. Y veríamos que siempre esas características son contrapuestas. Es decir, si el hombre es dominante, la mujer se siente como dominada. Si el hombre está, la mujer está, ¿no? Es decir, siempre la concepción del hombre, de aquellos aspectos que hemos dicho, que lo que es un hombre y lo que es una mujer son características contrapuestas. No es una cuestión únicamente de nuestra cultura, sino es una circunstancia que se da en todas las culturas. Son 2 o 3, en la mayoría de culturas todos esos aspectos son contrapuestos. ¿Esto a qué nos lleva? Ya digo que si quiere intervenir o quiere hacer una pregunta, en algún momento yo se lo resuelvo seguro. ¿Esto a qué nos lleva? Esto nos lleva que a cualquier cambio que se produzca en alguna de esas características que nos determinan lo que es hombre o mujer, va a llevar un cambio en la otra parte. Hay un cambio significativo respecto a la situación de la mujer, respecto a sus libertades, y se sitúa en la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer tiene que ponerse a trabajar en las fábricas, tiene que empezar a hacer otra serie de cometidos, actividades, etcétera, porque el hombre está en el frente, entonces a la mujer se le dan otra serie de prerrogativas. Es el momento en que la mujer, el movimiento feminista, va a coger auge. ¿Por qué es el momento? Porque es el momento en el que a la mujer se le
cambian toda esa serie de características que decíamos que tenía que cumplir. Es decir, si la mujer tenía que estar en el hogar cuidando a los hijos, la mujer resulta ahora que también tiene que estar en la fábrica, también tiene que hacerse cargo de una serie de cosas. Como he dicho al principio, dentro de esas características siempre hay una situación de dominación del hombre respecto a la mujer. Y además el hombre lo ha hecho muy bien. Ha utilizado los mecanismos necesarios para que eso se haya ido perpetuando a lo largo de los siglos. ¿Quién ocupaba? Ahora en estos momentos, también de momento, se ocupan cada vez menos los cargos, las posiciones económicas, religiosas, políticas. ¿Los hombres o las mujeres? Los hombres. Ahora hay más mujeres, pero la situación anteriormente era incluso mucho más gravosa. Es decir, una mujer no iba a ser ni iba a ser religiosa, ni iba a ser directora de un centro, ni iba a ser tal. Son cargos ocupados por los hombres. A los hombres se les encarga el ocupar todos esos cargos, esos altos cargos, y a la mujer se les relega una serie de funciones, como es el cuidado de los hijos, dentro del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. A la mujer se le encarga ese ámbito privado y al hombre se le deja esa esfera pública de mayor importancia. Podríamos hacer un recorrido histórico sobre cuál ha sido el avance, ¿no?, del feminismo y los cambios que se ha dado en la mujer, pero lo vamos a hacer al revés. Vamos a ver los cambios que se ha dado en el hombre. Hemos dicho que un hombre tiene que ser rudo, que tiene que ser tal, que tiene que ser fuerte, que tiene que ser vigoroso, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, todas esas características que llevamos arrastrando desde hace muchos siglos, en estos últimos tiempos, se han visto en una situación de cambio. Y voy a poner el ejemplo del concepto este que salió aquí en España, llegó un poquitín más tarde, surgió en Estados Unidos en el año 94, un tal Mark Simpson lo acuñó, que era el concepto de metrosexual. Es decir, ¿qué es el hombre metrosexual? El metrosexual es aquel, pues, que se depila, que se cuida el cuerpo, que va al gimnasio, que tiene muchas relaciones sociales, que utiliza productos cosméticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas características son características de un hombre o son características de una mujer. ¿De un hombre o de una mujer? Es decir, vemos que hay un cambio en lo que es la concepción del hombre, ¿no? Y ese cambio se produce porque hay un cambio en lo que son las características de género que se estaban dando hasta un momento determinado sobre lo que tenía que ser una mujer. Hay un cambio en las características de la mujer y hay un cambio en las características del hombre. Yo creo que todos los aquí presentes podrán recordar, por ejemplo, cuando apareció en los años 70 y algo, apareció Miguel Bosé, que aparecía muy afeitadito, ¿no? Que no se le veía apenas el pelo de la barba y con aquellas mallas ajustadas, ¿no? Pues ese era el momento de cambio en el que se veía un hombre que era diferente al hombre que teníamos pensado nosotros, ¿no? Que es lo que tenía que ser hombre. En definitiva, a lo que quiero llegar es que obviamente hay una concepción de género que tenemos arraigada todos nosotros sobre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Y los teóricos, los estudiosos, han visto cómo esa serie de características que se le dan al hombre y que se le dan a la mujer lo cumplen los hombres y lo cumplen las mujeres independientemente de su carácter. Es decir, a una persona le dicen, tú tienes que cumplir esta serie de características y esta serie de características las cumple. ¿Por qué cumple esa serie de características que se dice que tiene que cumplir? Tenemos un proceso de aprendizaje.
Aquí estamos, en ponencias anteriores, se ha hablado de educación, se ha hablado de sensibilización, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar del proceso de aprendizaje. ¿Cuál es el proceso de aprendizaje que tenemos las personas? Hay muchas formas de explicarlo. A mí me gusta un modelo que se llama un modelo ecológico de Uri von Renner, que lo voy a intentar sintetizar, que lo que nos dice es lo siguiente. Dentro de cada sociedad hay una serie de valores, un macrosistema, unos valores, vamos a imaginarnos que es una nube que tenemos encima de nosotros, que nos dice cuáles son esas cosas importantes dentro de nuestra sociedad. Pues no sé, ahora mismo, pues que no tenemos que matar al prójimo, que la mujer tiene que hacer una serie de papeles, que el hombre tiene que hacer otra serie de papeles, de características, etc. Una serie de ideas que de sociedad en sociedad pueden cambiar. No son esa nube de ideas, ese macrosistema no es el mismo el nuestro que si nos vamos, por ejemplo, a Siria en este momento, ¿no? O sea, es decir, su ideario es diferente. Debajo de esas ideas hay una serie de instituciones. Están las instituciones educativas, los colegios, están las instituciones judiciales, sociales, etcétera, que lo que hacen es que toda esa serie de ideas que hemos creado, que es lo que comporta nuestra sociedad, todas esas ideas nos fluyen a nosotros a través de esas instituciones. Es decir, si dentro de nuestro ideario, de esa gran nube, tenemos, por ejemplo, el no matarás, pues las instituciones religiosas nos dirán que es un pecado el no matar, en el colegio nos dirán que no hay que matar, y luego están las instituciones judiciales que cuando tú matas a alguien, pues te meten en la cárcel. Esas instituciones que nos trasladan esos conocimientos. Luego hay otra esfera más cercana a nosotros, que es pues los vecinos, los barrios donde vivimos, que también nos transmiten una serie de ideas. Más cercana a nosotros tenemos a la familia. La familia transmite a los niños todas esas ideas que van cayendo en cascada. Y finalmente está el individuo. Si estoy hablando de tener una serie de instituciones, de ideas, de instituciones y de familias, pues podríamos pensar, si yo tengo un hermano, tengo la misma idea, el mismo macrosistema, yo voy al mismo colegio que mi hermano, me muevo en el mismo barrio y tengo a la misma familia, pues los dos tendríamos que comportarnos igual, ¿no? Sería así. Por último tenemos que encontrar el último elemento, que es el elemento intrapsíquico, es decir, somos diferentes unos a otros, de unos a otros, porque cada uno procesa la información de una determinada forma. El último elemento que hemos hablado, o el penúltimo elemento que hemos hablado, que es la familia, tiene un carácter diferenciador de los demás, y es que naturaliza las cosas. Lo que se nos dice y lo que se nos traslada desde la familia, nosotros lo consideramos como natural. Ahí no vamos a ponerle pelos. No sé si me explico. Es decir, yo puedo entrar a valorar algo que me digan en el colegio si está bien o si está mal, pero difícilmente voy a entrar, estoy hablando cuando estoy aprendiendo, que soy un niño, difícilmente voy a entrar a valorar si lo que pasa dentro de mi familia está bien o está mal. Es lo que hay. Es decir, así son las cosas. Y cuando estoy hablando de la familia y de lo que trasladan a los niños, no estoy hablando de lo que se dice. Lo que se dice es una información muy pequeña, es lo que se hace. Es lo que los niños ven en el comportamiento de los padres y de las madres. No hace falta hablar. Es el comportamiento del padre hacia la madre, de la madre hacia los hijos, etc. Eso es lo que mamamos, todos. Y eso es lo que nos impregna de pequeños. Cuando estamos hablando que debemos adoptar una serie de medidas o de cambios educativos para evitar que se produzca la violencia de género, no vayamos a pensar que vamos a ir a una charla a un colegio y a un chaval de 14 o 15 años le vamos a decir, le vamos a explicar lo que es la violencia de género y ese chaval va a cambiar. En las charlas de reeducación de maltratadores, que creo que vino Carmelo y Pablo de la audiencia,
Yo he estado varios años trabajando con ellos, dando la charla a los maltratadores, y recuerdo a un señor, tendría 74 años de edad, y entonces no sé cómo fue, cada uno contaba su experiencia. Este señor al parecer se había separado de su mujer y se había apuntado con una mujer más joven y además extranjera. Un señor de 74 años, una chica de 40 y pico años y además extranjera, ¿no? Entonces al preguntarle por qué la había pegado, él me contestó, me dijo que la había pegado porque ella no había cumplido. Yo le pregunté que si habían hecho algún tipo de contrato mercantil en el cual constaba cada una de las cosas que tenían que hacer ambos y que no había cumplido. Dijo, hombre, no. Digo, ¿pero qué no ha cumplido? No ha cumplido. ¿Pero qué no ha cumplido? El hombre no nos puede explicar, obviamente, lo que no había cumplido. Era lo que él pensaba que es lo que tenía que hacer una mujer desde su punto de vista y desde sus conocimientos. Que eso nada tenía que ver con lo que esa señora pensaba que es lo que tenía que hacer ella como mujer. Con lo cual el conflicto estaba listo y además creo yo que sin posibilidad de resolución en un señor de 74 años que le ha estado lloviendo día a día una educación y una forma de comportarse frente a las demás personas y especialmente con las mujeres, decirle ahora que lo que le han enseñado no es así. Es complicado. Más como incluso en la legislación penal de la época franquista, cuando un señor cogía a su mujer con otro en la cama y mataba al querido de la mujer o a la mujer, era un tipo de delito, pero que no era un asesinato, era un delito especial atenuado, es decir, como que tampoco estaba muy mal visto aquello, ¿no? Por este señor, con 74 años que había vivido en aquella época, ¿cómo le iba a explicar yo de que decirle a su mujer que no valía nada era un delito, ¿no? Complicadillo esta cosa. Antes una de las asistentes preguntaba, y creo que a lo mejor más de uno se pregunta a mí, ¿cómo es posible que una señora que le ha pegado a su marido no denuncie? Pero a ver, si es que no es que la ha pegado, es que la está friendo a palos. Pero no es una vez puntual, es una, otra y otra durante años. Yo recuerdo un caso de una señora que era de Pinoso y empezó a contarnos el episodio que había sufrido ese mismo día y empecé a preguntarle si había habido un episodio anterior y entonces de un episodio anterior nos fuimos al día en que se había casado, que era 32 años atrás, ¿no? Desde que tenía el día de la noche de boda, le pegó, tal. Entonces uno se puede preguntar cómo es posible que esta señora no me haya denunciado, o cómo es posible que tengamos, pues no sé, de casos así de seguimientos a directores de áreas sanitarios, a notarios, a arquitectos, a banqueros, policías, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible qué elemento característico hay entre todas estas personas? Pues el elemento característico no es ni más ni menos de lo que estamos hablando. Es decir, les han socializado de forma tal que tiene unas creencias de que cómo tiene que comportarse una mujer, pero vamos a hablar también de la otra parte. Es decir, vamos a hablar de la mujer. Nunca, esto es hablar como una persona, para ser un opresor, yo necesito una persona a la que oprimir. Yo no tengo una persona a la que oprimir, difícil lo tengo. ¿Por qué esa mujer me denuncia? Se puede preguntar a alguien. Pues yo lo que le pido a todos los asistentes es que se pongan muchas veces en la piel de esa mujer. En la piel de esa mujer que a lo mejor no la han educado diciéndole tienes que hacer esto así, diciéndole, pero sí que le han mostrado que el papel de la mujer es
fundar una familia, tener hijos, tener un marido, cuidar a sus hijos, mantener la cohesión dentro de todo ese núcleo. Y de golpe y de repente se ve que todo para lo que ha estado trabajando en toda su vida, que esa es su misión en la vida, ser feliz con su marido, con sus hijos, criarlo, etc., se viene abajo. Y resulta que tiene que dejar atrás, le estamos pidiendo que deje atrás a su núcleo de amistades, a su suegra, a la familia de él, a los amigos comunes, que los hijos se los va a llevar él, que es un salvaje, porque sé que es un salvaje por la paliza que le pega, que van a tener que seguir con él, que además dentro de las características del maltratador podemos destacar entre algunas de ellas es que aísla a la víctima, es decir, no quiero que te relaciones con tus amigas, ni que te relaciones con tu madre, y tú ahora te puedes dejar de trabajar, que trabajo yo, tú te dedicas a cuidar a los hijos, con lo cual la señora resulta que estaba trabajando, que tiene una formación, pero ha dejado el mercado laboral hace 10 años, que no se habla con su madre, que no tiene amigas, que no tiene dinero y que el piso está puesto a nombre de él. Y yo a esa señora le pido que denuncie. Y además la presiono para que denuncie. Y además le digo, eres tonta, ¿por qué no denuncias? Las cosas no son tan fáciles como podamos verlas desde fuera. Pero además le podemos poner incluso hasta un añadido más. Que esa señora sea extranjera. Porque si cualquiera de los aquí presentes, de las aquí presentes, sufriera una situación de violencia de género, pues a lo mejor podría contar con el apoyo de su hermana, de su prima, de su madre. Pero, ¿y quién es extranjera que no tiene nadie? ¿Con quién se apoya? O el tema que yo venía, cuando he venido aquí esta tarde, estábamos con un tema de una denuncia, que cumplía todos esos requisitos, todavía estarán en la unidad con el tema. Esos requisitos además tenían un plus, además de ser extranjera, de estar aislada, de pegarle palizas. El marido, además la mujer tiene cáncer de colon, pero ahora están llevando a su casa para recoger la medicación. Que la han operado, tienen que operar la semana que viene. Y al único que tiene es a su marido maltratador, porque no tiene nadie más. ¿Vale? Entonces tenemos que ponernos en la piel de esas mujeres y ver por qué nos dicen que no quieren denunciar. Porque toda esa declaración de derechos que hemos hecho ahí, de derechos que tienen las mujeres víctimas de violencia, muchos de ellos son una declaración de derechos. Es decir, tiene derecho a una vivienda. Oiga, yo tengo derecho a una vivienda. Usted tiene derecho a una vivienda, pero no se han puesto en marcha esos mecanismos para dar una vivienda. Oiga, yo es que tengo derecho yo tengo derecho al trabajo, ya que trabajo no hay. Es que usted tiene derecho a una seguridad. Si usted tiene derecho a una seguridad, nosotros le vamos a dar toda la seguridad que podamos darle, pero obviamente yo no puedo garantizarle a una señora de que su marido la va a golpear o la va a matar. Porque si 4 señores cogen 4 fusiles y matan a 120 personas hace una semana, ¿cómo voy a poder yo garantizar a una señora que su marido, que sabe perfectamente dónde se va, cuándo va, a qué hora va, qué es lo que hace y no hace, voy a poner yo un mecanismo para evitar que a esa señora no le haga nada? Pues es mecanismo, pero es complicado, ¿no? Es complicado. Y luego, por otro lado, también tenemos que ponernos en la piel del hombre. Porque aquí no estamos hablando de sensibilización, de la mujer, de esto, de lo otro, y si nos damos cuenta, vamos cayendo en la situación de que el hombre es el malo. Y como es el malo, apoyamos a la mujer. Si yo cojo y apoyo a la mujer, pero no llevo ninguna actuación con el hombre,
¿Qué va a ocurrir? Que este señor se juntará con otra mujer y sucederá exactamente lo mismo. Y se juntará con otra mujer y llegamos a la situación de que tenemos señores que tienen una orden de alejamiento con 4 señoras. Entonces, no únicamente tenemos que trabajar con las mujeres, tenemos que trabajar con los hombres y tenemos que trabajar con las mujeres, pero también con los hombres. Recuerdo a un señor sudamericano que lo teníamos detenido y estaba llorando, pero lágrima viva. Yo creo que no he visto a nadie llorar igual. Y le había pegado, no sé, la mujer le había dado puñetazos en la cara, le había abierto una ceja, el pómulo, le había pateado. Y digo, ¿pero qué le pasa? Dice, que yo quiero mucho a mi mujer. Digo, ¿y cómo ha hecho usted esto? Yo a mi mujer nunca le he pegado. Yo a mi mujer la quiero muchísimo. Digo, ¿y por qué lo ha hecho? Y la contestación fue esta. Dice, lo he hecho porque tenía que hacerlo. Ese porque tenía que hacerlo tenemos que interpretarlo nosotros. Y ese tenía que hacerlo es que a ese señor le han enseñado de pequeño que los conflictos, los hombres con las mujeres, los resuelven mediante la violencia y mediante la fuerza. Yo pongo, por ejemplo, yo siempre he ido a los salesianos, y una vez, no sé, creo que estaba en cuarto, quinto de TV, un señor, un compañero, me quitó una goma de borrar, tuvimos una discusión, y yo le pegué un puñetazo con la buena o con la mala fortuna de reventarle la nariz. Pero cuál mi sorpresa, que el resto de compañeros vinieron, me felicitaron, bien, y yo me sentí súper ancho, es decir, la acción que había llevado yo a cabo me había producido, por un lado, recuperar la goma de borrar, y por el otro lado estaba bien visto por el resto de compañeros. Pero que esto que estoy contando yo, estoy seguro que si le pasa ahora mismo a algún chaval en el colegio, posiblemente se encuentre con esas mismas circunstancias. Y si tenemos un conflicto con los islámicos, pues mandamos aviones y cuanta más bombas mandamos, pues más mejor lo arreglamos. Es decir, la utilización de la fuerza para la resolución de conflictos es algo que nos han enseñado. Y este señor lloraba porque efectivamente quería a su mujer. Y le pegó porque tenía un conflicto y dentro de su cabeza, no conscientemente, sino inconscientemente, tenía aprendido, tenía mamado que la resolución de conflictos en ese punto se resolvía mediante la violencia. Y la mujer posiblemente aguantaría, o aguantó, que le pegase el marido, porque además recuerdo que el señor era bastante grande, me llamó la atención, no es un caso que me llamó la atención, que digo, esta señora si hubiese querido buscar a esta señora lo hubiese machacado. La señora posiblemente aguantó el tirón del marido porque de pequeña le habían enseñado que una de las obligaciones de la mujer es aguantar, de ser sumisa, aquí una resistencia de sumisa, aguantar, que nosotros somos maldistas y luego ya me lo llevaré yo en terreno. ¿Qué podemos hacer ante esto? Nosotros ahora para este año vamos a presentar nosotros anualmente damos charlas a los chavales en los institutos. El año pasado dimos charlas a 1.400 chavales en institutos. Y este año tenemos un proyecto, sería para ponerlo en marcha el año que viene, para darle de un plus, de algo más, ¿no? De algo más por el motivo del que estamos hablando, que con una simple charla a un chaval poco le vas a hacer llegar. Cuando estamos viendo esas gráficas que hemos visto ahí, y se da un incremento de la violencia entre los chavales. ¿Vale? Eso también tenemos que interpretarlo. Tenemos que interpretarlo como lo que es el concepto de masculinidad, ese concepto que hemos dicho de lo que es ser hombre, está en decadencia. Es decir, antes tenía muy claro que un hombre que era rudo, tal, era un hombre, pero vemos que ahora hay otra serie de elementos para determinar de lo que es un hombre. Y muchas veces las mujeres, las chiquitas,
van buscando esa serie de elementos de hombre rudo, potente, vigoroso, etcétera, 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 y todo eso nos lleva a una serie de conflictos. Estamos en una situación de cambio, es decir, estamos en un momento de cambio en el que la historia, el comportamiento del hombre y la mujer ha sido más o menos igual, es decir, uno ha sido el dominador, la otra la dominada, y está cambiando la situación, y obviamente en esos momentos de quiebra pues es cuando surge conflicto. Creo que estamos en ese momento de conflicto. Los aquí presentes os moveréis dentro de un círculo de amistades, normalmente de tus mismas características, por ejemplo, uno busca amistades de las mismas características, pero no tenemos a lo mejor ni idea de otra serie de personas que tienen otra serie de pensamientos y que son los más, que a nosotros nos parece que el mundo, la vida, son las personas como nosotros somos, pero que existen otras personas que tienen otro comportamiento diferente y nos es difícil de entender. Por eso, como les iba diciendo, el proyecto que tenemos para este año que viene, para la formación de los chavales, hemos pensado en intentar darle ese plus, darle un plus, y va a consistir en lo siguiente. Va a consistir no solamente en una charla, sino una charla durante una semana a los chavales, con talleres, trabajar con los profesores de esos chavales, dándoles también formación, trabajar con los padres de esos chavales para darles formación y trabajar con la asociación de vecinos donde se mueven esos chavales, con la finalidad de abarcarlo de forma transversal, todos los elementos que están en juego, ¿no? Vamos a empezar como experiencia piloto. Yo creo que va a dar un resultado, estoy seguro, pero vamos, el tiempo lo dirá. No, hablando de tiempo, no sé cómo voy de tiempo, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Respecto a la señora que me preguntó anteriormente el tema de la denuncia. Está claro. No, quiero una cosa. Cuando una mujer denuncia puede ocurrir todo lo siguiente. Que una señora denuncie, imagínese que usted denuncia a su marido y hay testigos. Están aquí sus vecinas, que son las testigos. Si vamos a juicio, mañana, y ellas testifican que han visto cómo su marido le ha golpeado a usted, y usted dice que no quiere nada de eso, pero ellas testifican y corroboradamente su marido le ha golpeado a usted, el juez dictará una orden de alejamiento. Pero la víctima también tiene un derecho, el derecho que establece la ley de enjuiciamiento criminal, el artículo 416, en el que una persona tiene la posibilidad de no declarar contra sus cónyuges o contra sus familiares. Por lo tanto, si tú fueras al juzgado, tu marido te ha golpeado, no hay testigos, y tú te acoges a tu derecho del artículo 416 de la ley de enjuiciamiento criminal de no declarar, que es un derecho que tienes a no declarar contra tu cónyuge, difícilmente va a ocurrir algo. Es decir, como norma general no se va a poner ninguna medida de alejamiento. Todo esto nos lleva a que suele ser algo cotidiano el que se dicte en orden de alejamiento que luego posteriormente se vulnere. Incluso que las propias víctimas vengan y nos digan, mira, yo tengo una medida de alejamiento pero yo quiero estar con mi marido, ¿no? O vayan al juez y digan, mira, yo quiero estar con mi marido. Es algo habitual, es decir, no es una situación excepcional, es algo habitual. No sé si está clara la pregunta. Sí, estaba claro. Yo hablaba cuando retiraban la denuncia. La pregunta era cuando retiraban la denuncia, es que, una vez que hay ya... Una vez que tú has denunciado, Sí. la denuncia, es decir, en sede policial, tiene valor obviamente, pero lo que posteriormente valida esa denuncia es la declaración en sede judicial. Si yo posteriormente en sede judicial digo que me acojo a mi derecho de no declarar, no declaro, y si no hay pruebas, tampoco hay para nada. Entonces es imposible hacer un seguimiento del maltratador, queda mi pregunta, o sea, no, eso queda en el aire. Sí, queda en el aire. No obstante, nosotros, por ejemplo,
cuando se da una circunstancia así, aunque no exista la obligación legal de hacer un seguimiento, sí que contactamos con la víctima. Lo que han contado los compañeros de San Vicente, ¿no? Efectivamente, es decir, está la norma que establece unos plazos una intervención. y esos plazos se cumplen, pero eso no quita de que se pueda llevar un seguimiento más cercano de la víctima. ¿Alguien quiere preguntar, comentar algo? También he explicado que nadie dice nada. Bueno, El caso en concreto que comentábamos era un caso donde la policía local había actuado de oficio. En este caso el testigo fue la propia policía local. Por eso la circunstancia llegó a todo. El propio juez pues valoró la circunstancia. si en este caso que la policía fue testigo, es decir, yo vi cómo esta señora le pegó un golpetazo, pues está acreditado porque hay testigos. Entonces el juez va a poner una orden de protección. Pero ¿para qué nos vale una orden de protección que no se va a seguir? Sí, no se va a seguir. ¿Para qué? Claro. Luego hay otros problemas añadidos, ¿no? Con el tema de la orden de protección. Tampoco voy a entrar, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Prefiero, si hay preguntas, ir contestando. Yo quería hacer una pregunta. Si una mujer tiene una orden de alejamiento y ella misma es la que la quebranta, permitiendo al marido que vuelva a entrar, ¿está justificado por parte...? No. La medida de alejamiento se dicta contra el hombre. El hombre es el que tiene que cumplir con esa orden de alejamiento. Sí, pero ella permite que entre a... La orden de alejamiento tiene que cumplirla. Perfecto. Ha quedado claro. Él es el responsable de cumplir esa orden de alejamiento. Ideal. No es que mi mujer me ha llamado por teléfono, que es algo habitual. No es que mi mujer me ha llamado por teléfono y me ha dicho que venga a casa a arreglarle el calentador. Sí. Viene una vecina ha llamado. O no ha llamado una vecina. Ha ido, le ha arreglado el calentador y después de arreglar el calentador hay una discusión y la mujer ha llamado. ¿Así? ¿Vale? Pues que sí me llamó ya, pero usted tiene que cumplirla. cumplir con la orden de alejamiento. ¿Vale? Sí, yo quería hacer una pregunta. Dentro del proyecto que ha comentado, que se va a hacer de forma transversal, ¿qué agentes van a actuar dentro de lo que es el ámbito de educación a jóvenes, los talleres hacia profesores, hacia padres y hacia comunidad? Se supone que es una aplicación del proyecto moviéndose a diferentes ámbitos, el ámbito educativo, asociaciones de vecinos y a su vez el acceso a padres. El acceso a padres lo vamos a hacer a través de las AMPAs. Vale, a través de las AMPAs. Sí. Vale, lo que podría ser lo que antiguamente, bueno, será la escuela de padres. Sí, la escuela de padres. Escuela de padres. Escuela de Vale, padres. vale, vale. ¿Y qué especialistas? Sí. Por suerte, en la unidad nuestra somos ahora mismo 11 personas y entonces entre las 11 personas, más de, pues por ejemplo, yo soy el inspector de la unidad, pero yo además de ser el inspector de policía, pues yo soy trabajador social, soy licenciado en antropología, especializado en violencia de género, tenemos psicólogos, tu chico que es psicólogo, tenemos abogados, es decir, que los mismos compañeros de la unidad tienen una formación bastante amplia, además de asistir a cursillos. Y ahora mismo también estamos dando a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública unos cursos unos cursos a los agentes para poder, creo que algún ponente lo ha citado, el plan director es de dotar formación a los policías para dar clases ellos mismos a los chavales. Pero vamos, que ya tenemos experiencia nosotros en el tema de las charlas y también tenemos visto la participación de una trabajadora social del ayuntamiento para que nos apoye. Bueno, personal tenemos. También tenemos ahora mismo una técnica de integración social que está en práctica, pues también le daremos algunos cometidos, pero que tenemos experiencia en el tema de las charlas a los chavales y no únicamente nos dedicamos a dar las charlas, sino que además de dar las charlas efectuamos valoraciones sobre cuál ha sido nuestra repercusión en ellos, si les ha gustado, si no les ha gustado, si han adquirido más conocimientos, a través de unos cuestionarios. Y de esta forma, año tras año, hemos ido
por así decirlo, actualizando los conocimientos que creemos que los chavales necesitan y que ellos mismos nos han revalidado de que efectivamente les ha aportado algo. También tengo que deciros que la elaboración de los materiales para los chavales, estamos hablando de los chavales, pero no son los mismos los chavales de un determinado, no son los mismos los chavales de British, que los chavales de la zona de norte de Alicante, ni los chavales que les vamos a dar clase a Centro Reyes, que es la cárcel de chavales. Es decir, estamos hablando de los chavales y también tienes que adaptarte mucho a cuáles son las personas donde les estás impartiendo sus conocimientos. Es complicado, pero vamos, lo logramos. Me parece interesante, me parece muy interesante, vamos. No he nombrado otro apartado que tenemos dentro del proyecto, que creo que también lo vamos a poner en marcha. Estoy ahí a ver si lo ponemos en marcha o no, porque me gustaría empezar con esto y luego introducir ese segundo elemento, estrella, que sí que está probado, que da muy buen resultado en los centros escolares, que es el plan de tutor entre iguales. No sé si aquí en Novelda tenéis algún tipo de experiencia similar, pero las experiencias en la Comunidad de Madrid se trabaja mucho en este entorno. En Alicante ya hay varios centros que están trabajando en esto y la verdad es que los resultados son buenos. Los voy a explicar brevemente, ¿vale? El tutor entre iguales consiste en coger a un grupo de chavales, si estamos hablando de la ESO, pues coger al segundo grupo, ¿no?, de los nuevos de la ESO y darles una formación sobre cómo resolver conflictos y los conflictos que se pueden dar en el centro. Y ellos, esos chavales que voluntariamente participan en el proyecto, lo que van a hacer es tutorizar a los chavales del curso inferior. Con lo cual estos chavales del curso inferior, cuando tienen un problema, van a su tutor, que es otro chaval del curso superior, pues a decirle cuál es el problema que tiene y entre ellos buscar la solución y resolver el conflicto. Esto obviamente el inicio es muy pequeño porque alcanzas a muy pocos chavales, pero al año siguiente ya son 3 cursos los que cogen, es decir, ya al otro siguiente 4 cursos, con lo cual cuando llega un momento que todos los cursos están unos tutorizados unos con otros. Entonces todos esos problemas que se dan dentro de los centros educativos, de acoso escolar, de ciberbullying, todas las películas, de violencia de género, etcétera, se pueden solucionar de esta forma. Y ya no únicamente crece el chaval que ha podido ver al que se le ha podido resolver el conflicto, sino también crece mucho el que ha ayudado a resolver ese conflicto. Entonces me imagino que les dotaréis de herramientas como asertividad, empatía, ponerse en lugar del otro, para PNL y todo lo que les sirve a las personas para comunicarse de una forma no violenta. Efectivamente, lo que es la práctica habitual es para una resolución de conflictos, pues bueno, a su nivel. Los conflictos que tienen ellos normalmente suelen ser, son contados, ¿no? Y la forma de resolverlos pues va a ser hablando, mediando, etcétera. Y esos chavales los que van a resolver los conflictos siempre que tengan el apoyo de los profesores cuando tengan algún problema, tener reuniones, etcétera. Pero bueno, yo creo que es un proyecto que es bonito, porque es una forma de resolver conflictos que van a crecer los que tienen los conflictos y van a crecer los que van a solucionar esos conflictos. Buena serie. Enhorabuena. Quería preguntar, se está protegiendo a la víctima, a la mujer, se está educando a los jóvenes. ¿Y qué hacemos con la generación de después de la guerra? Una pregunta muy buena. Es lo que ha dicho usted de esta persona que estaba, que le dio a la mujer. Es una pregunta muy buena. Efectivamente. Es decir, ¿qué hago yo con un señor que tiene 70 y pico años, que le ha llovido una serie de valores, de actitudes, que está acostumbrado a ello y que además dentro de mi municipio no tengo ningún recurso para esta persona? Porque si es la mujer, sí que tengo un recurso. Pero para el hombre, van a decir, pues mire, vaya usted a los servicios sociales y que lo atienda el psicólogo. Es lo que hay. Es decir, que lo atienda el psicólogo. Y cuando digamos a este señor que lo atienda el psicólogo se va a quedar a cuadros y el señor más.
No obstante, no voy a ser pesimista. No voy a ser pesimista por lo siguiente. A mí me llamó mucho la atención, me imagino que esto lo explicaría Carmelo y Pablo. La primera vez que fui yo al curso de rehabilitación de maltratadores. El salón puede ser 4 veces este salón y 10 veces la audiencia que hay aquí, pues todo lleno de señores. De señores que van a un curso obligados, porque si no cumple con ese curso, están incumpliendo la pena y se van a la cárcel. Entonces, cuando yo llegué allí, que dije, ¿dónde me he metido, por Dios? Y me quedé mirando y vi por allí a un chaval de 18, 19 años, pues con el pendiente, a otro que tal, a un árabe, a un señor de color, a un señor con traje, a extranjeros, de pelo blanco, pantalones rojos y camisa blanca. Yo creo que no he visto nunca un colectivo tan dispar. Es decir, había de todo. Entonces me quedé mirando, observando, y digo, esto tiene su miga, ¿no? Es decir, ¿cómo ahora vas tú a dar aquí una charla a todas estas personas que vienen aquí de forma obligatoria? Que únicamente con sentarse aquí y estar callado y aguantar el tirón de las 4 horas de la mañana tienen suficiente. Digo, esto tiene que ser un caos, vamos, esto tiene que ser horrible dar aquí la clase. ¿Cuál fue mi sorpresa? De que había participación por los allí asistentes, pero participación por parte de todos. Y participación por estas personas mayores que tenían 70 y pico años de edad y que después de haberle dado una clase sobre cuál era la situación de igualdad, de esto, de tal, de talleres, cómo comprendían que realmente ellos estaban actuando así. Y tengo que decir que yo creo que si se preguntamos a Pablo y a Carmelo, también se van a acordar de ese momento, porque yo me acuerdo perfectamente. Como taller yo les ponía un corto, que es el corto de Te doy mis ojos, una película, un cortito de 20 minutos, Te doy mis ojos. Y entonces, cuando terminamos el corto, hacemos un análisis de todas las situaciones, de tal, y como un señor, que era un señor mayor, levantó la mano y llorando dijo, yo soy ese señor. Yo soy ese señor. Y el resto de los allí participantes, tan dispares que había, se pusieron a aplaudirle, otros fueron a darle un abrazo. Yo estaba allí que no me lo creía. Es decir, a las personas, cuando se les da la posibilidad de cambiar, de formarse, de informarles, de ver que no es un caso él solo, sino que en su misma situación hay otras personas, las personas cambian. ¿Y por qué no se hace nada al respecto? ¿Que por qué no se hace nada al respecto? Porque esto es como cuando hay un incendio. Cuando hay un incendio, pues primero se va con la manguera a echarle fuego al agua. Y cuando ha apagado el incendio, dice, pues mira, aquí lo que podemos hacer para la próxima vez es poner un extintor, aquí podemos poner esto y tal para que no ocurra el incendio. Entonces nos encontramos un poco en ese momento, ¿no? Es decir, tenemos un número de víctimas elevado, tenemos el telediario, que hay semanas que da miedo oírlo, entonces la fuerza va dirigida hacia el colectivo de las mujeres, de educación, etcétera, etcétera. Pero no se debe olvidar lo otro. No debe de olvidarse lo otro. A modo de ejemplo, la chica esta que tenemos ahora como becaria, está en práctica, le he encargado dentro del proyecto que estuviese trabajando sobre una serie de contenido para los chavales. Y entonces le digo, busca algo, yo sabía lo que había. Dijo, mira, pues he buscado hasta guías y tal para dar una charla sobre el tema de violencia de género, para las chicas, esto, lo otro, y digo, ¿y para los chicos? Y se puso toda la mañana a buscar. Y cuando terminó la mañana digo, ¿has encontrado algo? Dice, específicamente para los chicos, no. Para chicas y para jóvenes chicos, chicas, pero va más enfocado hacia las chicas. Digo, ya lo sé, es decir, encontrar, a ver los hay,
pero encontrar programas dirigidos específicamente para una de las partes involucradas también, en este caso, como son los hombres, Es que es yo complicado. pienso que asistir a la víctima es curar. Y mentalizar de diferente forma ya a esas personas sería prevenir. Efectivamente. Entonces es preferible prevenir que curar, pienso yo. Sí, ¿no? A ver, con todas estas actuaciones que estamos llevando nosotros, ¿qué ocurre? ¿Dónde enfocamos nosotros, dónde focalizamos nosotros nuestro esfuerzo? ¿Con los jóvenes o con los mayores? Pues obviamente ahora de momento vamos a enfocarlo con los jóvenes. Pero eso no quita que también se adopte una serie de esfuerzos por parte de las corporaciones locales sobre... Los medios de comunicación, la televisión hace mucho. Y se les mentalizara por medio de la televisión, dándoles mensajes, cambiándoles los puntos de vista, orientándoles, quizás consiguieran algo. Porque los hombres también ven mucho la televisión. A ver, yo muchas veces comento que yo a mi hija nunca le he dejado ver el cuento de Blancanieves, ni muchas de las historias de las películas de dibujos animados de Walt Disney, ¿no? Y muchas veces cuando lo he dicho, pues la gente se ha reído, ¿no? Digo, mira, el cuento de Blancanieves, ni más ni menos, es una chica cuya única preocupación es estar bien guapa, ¿eh? Y además está súper contenta cuando se dedica a lavar los andrajos de los enanitos, a limpiarles la casa y a hacerles la comida. Además se pone súper contenta cuando hace eso. Y además, el último fin en su vida es encontrar a alguien que la mantenga, que es el típico obstáculo. ¿Es así? Ese es el cuento. Ese es el cuento, y así podríamos ir buscando muchos cuentos, ¿vale? Hay que cambiar muchas cosas, ¿vale? Pero para cambiar esas cosas, no solamente es la responsabilidad de la tele, no solamente es responsable los políticos, cada uno es responsable dentro de su familia, de sus vecinos, de sus amigos, que no nos damos cuenta solamente de los gordos, pero hay otras muchas cosas. Hay un señor que se llama Luis Bonino, que lo llama micromachismo, que son todas esas pequeñas cosas que apenas las percibimos, ¿no? Pero que están dejando a la mujer en una situación de desigualdad, ¿no? Yo muchas veces pongo, por ejemplo, que si yo estoy en mi casa y digo, ¿y aquí quién lleva los pantalones? ¿O quién trae el dinero a casa? O si yo le digo a mi mujer, tú calla que de esto no sabes, ¿no? Esas son cosas que las podemos ver todos los días, ya vemos algo como natural y no es así de natural, tendríamos que hablar de otra forma. Digamos que es algo normal. Si nos han educado de esa forma, si nos han bañado dentro de esos jugos, pues que todos somos así. ¿No sé si había alguien Sí, usted? es que se me ocurre al hilo... pero más importante lo Se me ocurre al hilo de estos últimos comentarios. Es decir, has hablado fundamentalmente de los grandes formadores de opinión pública, esa nube que tenemos, formadores de valores, esa nube que teníamos ahí arriba que ponías tú, sí. Y esos formadores son básicamente sobre los que actuáis, o por qué vais a actuar. El Estado, desde luego, muy concienciado, la justicia, la televisión, decía la señora, la escuela, la educación, evidentemente, y ahí me falta uno. Me falta uno que creo que es un gran formador de opinión, que es la religión. Sí, la religión también. En nuestro caso, la iglesia nuestra, que yo creo que es que... Yo he hecho un pequeño resumen de la teoría económica de Luis von Brenner, que se necesita 2 días para aplicarlo. Gracias por lo de no, pero me refiero porque a lo mejor, no sé si lo habéis planteado, trabajar, coño, con los curas, como se trabaja con los educadores. A lo mejor habría una labor que hacer también con estas personas que tienen una capacidad de influencia importantísima, tanto en el nivel educativo como en el nivel de creencia personal, que hay muchas personas que confían mucho en los representantes de la Iglesia y les cuenta, y pueden confiar más en ellos que en ti o que en vosotros. Y eso es un elemento que, bueno, en la República nos costó lo que nos costó, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es un elemento que debamos de obviar, evidentemente. No sé si lo habéis pensado. Me imagino que sí. Y que si no lo hacéis es porque tenéis más dificultades de las que se pueden plantear. Pero bueno. La palabra, yo creo que no es... pero es que hay algunos que declaran siempre yo creo que la cuestión es... privadas, y esos son muchos. Yo creo que la cuestión no lo hacéis
No, yo no digo si lo hacéis, digo supongo. Que el hacéis, decimos a una tercera persona. Y los cambios sociales se producen. Es decir, el cambio en la sociedad se produce y se va cambiando. Tenemos que plantearnos si ahora mismo, no sé, hablando como religión, porque hay muchas religiosas, si el Papa actual es muy parecido a hace 3 papas. No, Sí. Yo tampoco estoy muy puesto en religión, he ido al colegio de cura, pero porque me llevaban allí. No porque quisiera ir allí, pero ese no es el problema. es decir, tenemos que plantearlo, es decir, también ha habido un cambio ahí, que a lo mejor es un cambio muy lento en esa religión, o a lo mejor hay otras religiones, no sé, ahora mismo estamos viendo situaciones extremas, es decir, ¿qué cambio hay? ¿Qué cambio hay? La cuestión es que el cambio tenemos que enfocarlo hacia un determinado lugar, luego nos encontramos, dentro de ese cambio social, también tenemos que contar con los movimientos de personas y de masas que tenemos. El hecho de que hayan venido, por ejemplo, a España muchos extranjeros, sudamericanos, gente de otras religiones, eso conlleva que también estén trasladando su forma de pensar y de tratar a las mujeres. ¿Vale? Y esa forma de tratar a las mujeres, estoy hablando, por ejemplo, de los adolescentes, que nos damos cuenta cómo las chiquitas de aquí están viendo como valor de referencia, como lo que es un hombre, a esos machitos, a ese carácter latino de machito. Es decir, también tenemos entradas del exterior que nos cambian, no hace falta modelarnos. Es decir, que esto no es una cosa estanca el cambio, no, el cambio va para bien y va para mal y tenemos que cambiar todos. ¿Vale? Se va cambiando por momentos, va cambiando por momentos. Has comentado el programa que tuvo Carmelo y Pablo, el programa de reeducación de la audiencia. Yo me incorporo al programa también porque creo en la vocación y hay que trabajar no solamente con la víctima, sino hay que trabajar con el agresor, porque evidentemente si evitamos la agresión, evitamos a la víctima. Hemos evolucionado, ahora los aforos son más pequeños, los grupos son más pequeños, ahora los grupos son de unos 20. El nivel de reincidencia de esos grupos es muy bajo, es decir, personas que son condenadas, evidentemente, porque evidentemente son obligados los que van al programa, pero el nivel de reincidencia es muy bajo, con lo cual esa formación, esa enseñanza, ese pasar por el grupo, lo que hace es que reciban información y eso evita en gran medida, aparte de cumplir con la medida que es obligatoria, evitan que reincidan, que vuelvan a realizar otra agresión. El nivel de repetir es prácticamente no llega al 5 o 6%, es decir, estamos hablando que un 90 y tantos % de las personas, de los agresores que pasan por el programa, no vuelven a realizar una acción violenta. Con lo cual, el trabajar, el focalizar, el trabajo con ellos es muy importante. Estoy de acuerdo con él, con la diversidad de perfiles que nos hemos encontrado y que nos encontramos. Varones de 18 años, 19 años, a varones, tenemos ahora en un grupo un varón de 81. Es decir, trabajar con esos grupos tan diferentes y de muchas nacionalidades es muy diferente, pero hay que trabajar con ellos. Es decir, son 15 sesiones que se trabaja con ellos y llegar a ellos, informarles e incluso nos hemos encontrado con personas que han participado en las que nos dicen, si yo hubiera recibido esta formación o hubiera tenido conocimiento de que mis conductas eran violentas, quizás no hubiera agredido la primera vez. Y muchas veces la falta de información no solamente a la víctima, sino lo que muchas veces nos están demandando talleres de masculinidad, de conocer, porque a veces los valores que hemos recibido generación tras generación no los hemos discutido porque hemos pensado dentro del seno de la familia, como decía, que era lo normal. Entonces, esta discusión que estamos manteniendo sobre los valores, sobre lo que es un hombre, cómo tiene que comportarse un hombre, sobre la masculinidad, porque hemos dicho que la formación de un hombre es siempre la contraposición de la formación de la mujer, es decir, si la mujer cambia, el hombre tiene que cambiar para ser opuesto a la mujer. No tenemos tiempo, ¿no? Pero podéis... El hombre, ¿qué es lo que tiene que ser? ¿Qué tengo que hacer yo para ser hombre? Para ser hombre tengo que ser, primero, no ser mujer y no ser homosexual y no ser un bebé. Con esas tres cosas
ya no soy una mujer. El proceso de formación dentro del género es diferente para los hombres que para las mujeres. Las mujeres, cuando usted nació, lo tuvo tan fácil como estar con su madre e imitar el comportamiento de su madre, ni más ni menos, ¿no? Hay muchos autores que dicen que ser hombre es muy complicado. Es muy complicado por lo siguiente, porque nosotros nos hemos criado también junto a nuestras madres, igual que las mujeres. Pero para revalidar nuestra posición como hombres, hemos tenido que llegar a un momento en el que para ser hombre tenemos que ser lo contrario a nuestra madre, es decir, junto con la persona que nos ha criado, que nos ha enseñado los valores, etcétera, etcétera, tengo que ser lo contrario a lo que con la persona a la que estoy y asimilar una serie de valores que esos valores los puedo calcar o recoger de mi padre. Pero es que además tenemos un hándicap más grande. Esto ya es avanzado, esto ya es curso avanzado. Sí, no, pero sí. Tengo un hándicap más grande, y el hándicap más grande que tengo es el siguiente. Si yo para ser hombre tengo que ser frío, no tengo que mostrar mis sentimientos, estoy hablando de dos aspectos, podría hablar de más cosas, como ya voy a centrarme en eso. Si tengo que ser frío, no tengo que mostrar mis sentimientos para ser hombre, pues esta señora ve a su amiga en la calle, se dan los dos un abrazo, no pasa nada. Pero como yo veía al alcalde por la calle, que lo conozco, lo veo y lo tengo un abrazo de más de 3 segundos, ya la cosa cambia. Es decir, tienes que estar constantemente en guardia para revalidar tu posición de hombre. Y esa revalidación de posición de hombre que tengo que tener puede ir en contra de mi estabilidad como persona. A ver si lo cogemos. Es decir, lo que yo tengo que hacer me puede hacer tambalear mi estabilidad como persona. Con lo cual nos encontramos con personas, con hombres, que son muy dominantes, que quieren ser preponderantes y tal, y luego cuando estás tratando con ellos te das cuenta de que son unos pobres desgraciados. ¿Es así? Es así. Porque están luchando contra ti mismo. Es una apariencia que tienes que mostrar constantemente para revalidar que eres hombre. Y aprovechando la buenísima idea que ha tenido este señor, que a mí me parece una idea excelente, y dando la circunstancia de que tenemos un papa que está dispuesto a cambiar muchas cosas, igual que este chico que se le... no sé decir ahora la palabra, que le pasó algo que no estaba correcto y le escribió al Papa y el Papa le contestó, no hay ninguna persona capacitada para dirigirse al Papa y pedirle eso. No hay ninguna persona. Yo sí que voy más. Yo la verdad que dentro de temas religiosos, pues no estoy ahora mismo de cuáles son. La influencia es terrible, no la podemos tocar, pero la influencia. Pues la Iglesia es la primera que el artículo 14 de la Constitución no lo cumple, el principio de igualdad. Hay mucha El artículo 14 de la influencia. Constitución, una religión mayoritaria en España habla del principio de igualdad y la Iglesia Católica Obviamente hay muchos aspectos dentro, es decir, que la religión, es decir, que las esferas religiosas pues cumplen un papel, ¿vale? Pero yo también tengo la libertad de poder asumir lo que me están haciendo llegar o no asumirlo, es decir, tengo la libertad de decir, pues yo puedo ser de esta religión, o puedo ser de la otra, o puedo hacerme budista, ¿vale? Porque el budista no ni bien ni mal con la mujer, es otro tipo de pensamiento, ¿no? Y también tenemos otras religiones y tenemos la capacidad de pensar. E independientemente de eso, aquellas personas que sean religiosas, no sé, usted que hace referencia a la Iglesia Católica, pues yo le dejo a usted el trabajo de hablar con su párroco y hacer un taller sobre temas de feminidad y de masculinidad y lanzarlo dentro de la Iglesia, que no hay ningún problema de hablar de feminidad y masculinidad. A los homosexuales le está dando otro giro, pues que se moleste un poquito en este tema también, que están muriendo muchas mujeres. Enseñamos a fregar y a planchar igual que están muriendo. Que nos podemos tocar, que pensamos que se pueda. Es que no se ve. Bueno, no sé si tiene alguna consulta, alguna Bueno, a ver, con lo que está sucediendo de los curas, yo por ejemplo, mis amigos curas me apoyaron, sin embargo mis vecinos nunca, y no son curas.
Nunca han ido, no han oído nada, no han visto nada. Cuando lo ha oído otra gente, Yo quería poner un vídeo que vi recientemente, pero porque si nos ponemos con el vídeo y tal, no recuerdo ahora el nombre, pero es un vídeo que se ha grabado en un sudafricano, que es una urbanización, pone una cámara, entonces dentro de una urbanización, entonces pone una batería de música con unos altavoces dentro de su casa, empieza a tocar la batería y al tercer día llaman los vecinos a tocar a la puerta en inglés, pues, diciendo que a ver lo que pasa y tal, y aquel sigue el otro día y van los vecinos, que tocan la puerta con una carta, tal. Entonces al quinto día el señor pone una grabación con el equipo de música, que es una pelea con su voz con una mujer, ¿no? De golpe. Y pasan 2 o 3 días y nadie va a tocar allí la puerta. Es una denuncia que hace este señor con este vídeo sobre cómo esa esfera, ese sentimiento de que las cuestiones del matrimonio quedan únicamente en la esfera privada, pues todavía se mantienen en muchos sitios. Yo también, como el resto y como ha dicho la compañera, yo les invito a todos ustedes que cuando vean una situación de este tipo, que la denuncien, porque además hay mecanismos para denunciarla de Es que no forma quisieron anónima, ninguno ¿vale? ir a declarar, no habían oído nada. Bueno, pues yo creo que para demostrar esto por terminado, porque si no lo alargamos y ya no vamos a terminar. Nada, Iván, muchísimas gracias. Gracias también las gracias a Juan Carlos, que antes, vamos, me he levantado súper emocionada con Joaquín y con Cristina y se me ha pasado, lo siento mucho. Daros las gracias a todos por venir y nada, el domingo seguimos teniendo actos y el día 25 también. Gracias.